Terroríficas noches. Les voy a hablar de un caso que se puede englobar en el fenómeno súcubo que entra dentro de la demonología. Es un caso archiestudiado, narrado y que de gran impacto para que se haga una idea de la repercusión que puede haber abriendo ciertas puertas y sobre todo a entidades y invocando este tipo de entidades tan perturbadoras y del ámbito demoníaco. Le voy a narrar el caso que es de México del año 2015. Un investigador mexicano, demonólogo, un hombre muy conocedor de los temas paranormales, cuyo seudónimo es Romeo Porcia. Se encuentra en su domicilio cuando suena el teléfono y al contestar hay una voz que no conoce en un principio y que al parecer ellos se identifican, estos chicos que fueron a visitar a Romeo, como supuestos parapsicólogos, ¿vale? Ciertamente de primera a Romeo no le interesa el tema porque ni los conoce ni cree que sean parapsicólogos, ¿vale? Este investigador mexicano pues parece ser que durante unos breves instantes de tira y afloja ellos identifican un amigo en común, ¿vale? Un amigo en común que dice que les manda. En referencia a este amigo, 2 días después estas personas llegan otra vez al domicilio y presentándose otra vez como investigadores de fenómenos extraños y que están colaborando y en parte realizando un programa de fenómenos extraños, al parecer ellos bastante conocidos, y Romeo les dice que no conoce ese programa, por lo tanto no será tan conocido. En fin, a grosso modo, él accede por el amigo en común, ¿eh? Y le explican a Romeo que tienen un caso de una persona que ha sido muy afectada por un fenómeno paranormal. Pero antes de que sigan, él le pide, ante nada, ve que tienen un expediente grueso, que el caso es grave de vida o muerte, y en deferencia a este amigo, Romeo les dice no quiero escuchar nada más. Quiero coger la carpeta y leer el caso. Y él exhaustivamente, como investigador de método, accede a la carpeta y a los hechos sin narraciones y sin, digamos, opiniones de personas que él a primera vista sabía que no eran parapsicólogos profesionales, ¿vale? Después Romeo recibe la carpeta, abre la información, hay contenido de una persona donde había una fotografía que se revela un hombre de unos 20 años, de tez clara, saludable. En cuanto lee los demás datos, es una persona de 1,80 m, de estatura, con presión atlética, estudios universitarios, ¿vale? Y de una prestigiosa universidad, además privada, probablemente hijo de una familia muy adinerada. Habita en la zona de Colonia Polanco, es digamos, un núcleo muy exclusivo en la Ciudad de México residencial, y es hijo de un empresario, evidentemente es una persona con una posición muy acomodada, ¿vale? Los demás datos que vienen ahí revelan una persona sana, sin antecedentes de ninguna enfermedad a priori. Sin embargo, acusa un extraño trastorno, ¿vale? Conforme sigue leyendo esas páginas, un extraño trastorno donde varios diagnósticos clínicos que vienen en esos informes de varias clínicas y de institutos varios especializados en estas materias, y se ve que en la carpeta se ve informe y visita a un neurólogo, un examen de sangre, también ve que hay un informe exhaustivo de una prestigiosa institución, un informe psiquiátrico, un examen psicológico sobre otro contrastado profesional, ¿vale? Un examen de una cosa por aquí, de otra por allá, y descartan todo tipo de padecimientos con lujo de, claro, muy variados exámenes, en el que descartan, por ejemplo, enfermedades como el cáncer, ¿vale? O la leucemia. Extraño un examen tan exhaustivo en un joven que a priori goza de una buena salud y está, digamos, en la flor de la vida, ¿vale? Como se puede ver en la fotografía. Aspectos saludables, un chaval incluso de buen ver, atractivo. Pero claro, conforme cambia y sigue el transcurso de la lectura con hojas, sin embargo, la información se vuelve un tanto extraña.
en ninguna de las investigaciones médicas y clínicas arroja una conclusión acerca de lo que estaba pasando a esta persona. Y sin embargo, en una nota al final de uno de estos exámenes se menciona de ciertas características que aquel joven nada más y nada menos está agonizando, como lo oyen, está en estado terminal, agonizante, ha ido a distintas clínicas particulares, han descartado lo indescartable, todo lo que se podía pensar, envenenamiento, enfermedades raras, trastornos psicosomáticos que cursan con enfermedades desconocidas, todo totalmente descartado, sobre clínicas privadas, ¿vale? Y este hombre agonizando. Pues claro, sigue avanzando en las hojas del informe y ve otra fotografía que encabezaba aquellas páginas. Revelaba un hombre que al parecer era el mismo, aunque no lo parecía, porque en esta otra foto aparenta unos 50 años. Vemos un hombre de estética de 50 años, no de 20, con un aspecto esquelético y consumido en extremo, con los pómulos salientes, la mandíbula enjunta, contraída de manera que se hacía evidente la decrepitud y, digamos, la demacración del cuerpo, pérdida de cabello, y no tenía nada que ver con la primera fotografía de ese joven atlético que se veía bastante bien, pasaba a un hombre de unos con aspecto de 30 años más, raquítico, un hombre que se había quedado en nada, especialmente también destaca los ojos muy hundidos, ¿vale? En la fotografía, y parecía que no se correspondía a la misma persona, evidentemente. En el mismo periodo de tiempo, exactamente, con una diferencia entre una foto y otra de escasos 3 meses, Fíjense de lo que le estoy hablando, en 3 meses, pues poco más y poco menos que aparentaba 30 años más. ¿Qué tipo de enfermedad tan grave podía ocasionar eso si es que era una enfermedad? Porque ya entramos ahí. El parapsicólogo Romeo, este hombre especialista en el ámbito de la demonología, que ha visto muchos casos, pues claro, ya se pone en alerta y se empieza a tomar esto en serio porque ve que aquí hay una causa probatoria científica de que esto no tiene explicación ninguna por donde lo queramos coger. No tiene, no se puede explicar de ninguna de las maneras, ¿vale? Entonces, ahora exhibe también un examen fotográfico que exhiben una fotografía muy preocupante conforme pasan las hojas. Y es que el cuerpo parece, digamos, una serie de lesiones espantosas. Sí, lesiones profundas, lesiones en la zona genital, lesiones en las legiones, o sea, en zonas del cuerpo, digamos, del tronco anterior, de la espalda, en sitios inaccesibles, donde él evidentemente no se llegaba, unos arañazos profundos, la zona genital tenía unos arañazos y unas heridas y unos cortes de una profundidad que eso le debería de causar un dolor inmenso. También arañazos en la zona baja de las piernas, digamos, era un mapa de lesiones, ¿vale? Y este tipo, pues claro, de alguna forma, de estas lesiones que vemos en las imágenes tan aterradoras, ¿vale? Se descarta en los informes que haya algún tipo de amnesia disociativa en el cual este hombre se haya hecho los arañazos y evidentemente no se acuerde por la amnesia disociativa, ¿no? Porque ahí están los peritajes psiquiátricos y psicológicos, ¿vale? El resto de las lesiones abarcan desde la parte alta a todas las partes bajas de piernas traseras y como les he dicho antes, zonas de muy difícil alcance. Inmediatamente que esto tiene un tinte que no corresponde a la ciencia, evidentemente, más al ámbito parapsicológico, porque esto no se podía explicar de una manera científica, esto parecía absurdo, pues claro, las fotografías aquellas responden, digamos, a que este hombre, pues claro, tenía una serie de fotografías que se habían hecho por móviles, un grosso error. Estos hombres no eran, digamos, parapsicólogos, porque ya se sabe que el móvil no es una fotografía en sí, sino los móviles de última generación, como era, que ellos creían que porque fuera un móvil de última generación con más píxeles, podían obtener una resolución
perfecta, que de hecho se obtiene, pero no es una fotografía en sí. El móvil escanea una imagen y discrimina errores que el programa del móvil, crea que eso no tiene que estar ahí. Por lo tanto, la fotografía no tiene valor probatorio en el ámbito de la demonología, en el ámbito parapsicólogo, porque es un escáner, no es una foto. Si deberían haber usado carretes de velocidad rápida y que inmortalice todo lo que sale imperfecto y lo que no sale perfecto. Evidentemente ya veremos la importancia que tiene esto, ¿vale? La verdad es que la situación en general estaba en un estado que hacía varios meses acompañaba a este joven su madre. En la descripción de aquella, que eso había comenzado, describe esta señora, 9 meses atrás, este joven repentinamente había comenzado a presentar episodios catalogados por su familia como de locura repentina, ¿vale? Ataques de locura repentina, extraños ataques que se podían repetir varias veces al día. Durante estos ataques, el joven presentaba episodios en los que había temblores intensos, sudoración extrema, como si viniera de una especie de triarón, derivaba a una situación, digamos, catatónica. El joven aseguraba escuchar una música extraña a lo lejos. Durante esa descripción se hablaba mucho y con insistencia de que a cada uno de estos accesos y esos ataques que sufría este joven de un extraño ente que no se veía, comenzaba diciendo que sentía temor, porque estaba escuchando ya otra vez esa música, porque lo que precedía el ataque era una extraña melodía que solo él escuchaba y entraba en pánico, porque no sabía de dónde venía, buscaba dónde era el origen, pero no lo encontraba nadie más, lo escuchaba incluso estando presentes los padres, que estaban preocupados por este muchacho. Ninguno de ellos veía ni oía la música. Acto seguido, el joven comenzaba a sentir, evidentemente, esta especie de ataque violento repentinamente. Antes de caer atónito, comenzaba a repetir palabras extrañas, en extraño idioma, ¿vale? Que aquella gente nunca había oído en su vida. Y repetía sistemáticamente una y otra vez y comenzaba con esos ciclos de temblores, de sudoración extrema, palabras aceleradamente en cada momento, hasta que finalmente en esta forma extraña de trance, después de un momento de estar en esta situación casi inerte, sudaba consistentemente otra vez y con periodos de extrema excitación. Excitación que podía parecer entre nerviosa y excitación que podía parecer entre excitación sexual extrema, durante los cuales incluso perdía el control total de los esfínteres, y llegando a defecar y orinarse. Imaginaos este cuadro. También presentaba un cuadro muy inusual, también de carácter sexual, algo que puede confundir a todos para después, porque caer luego en una especie de sueño inquieto, porque esto parecía un trance entre que estaba dormido y no, más bien catadónico, los episodios llevaban así dándose como, según relatan los testigos, hasta 9 meses, ¿vale? Evidentemente los reportes médicos que obraban en aquel expediente relevaban o revelaban el origen de estas fotografías. Estaban cuadros que podían arrojar alguna información gráfica, pero definitivamente no resolvía el tema del expediente. Continuaban haciendo algunas otras anotaciones, otras entrevistas, entre todo, que resultaba clara. Aquello parece, o que fuera así, que presentaba realmente, nadie tenía ni idea de lo que había estado haciendo, ni del tiempo precioso también que se había perdido además infructuosamente, porque este caso de primera mano, lo cogieron unos supuestos expertos, esto es muy importante, que no tenían ni idea. Y se había perdido un tiempo precioso, un tiempo vital, un tiempo en el que esto ya se había ido de la mano porque lo habían cogido unos supuestos investigadores que no tenían ni idea. Ya hablamos que el tema de la parapsicología es muy seria y más adentrándonos en el terreno de la demonología. Ha habido que por ello, sin tener la más mínima idea, entró en manos de estos señores, y menos mal que cogió el caso, bueno, menos mal entre comillas, porque ya se lo diremos más adelante, que al menos este investigador serio, demonólogo,
cogió el caso y se topa con la siguiente información que ya, vamos, estaba en un carácter de gravedad, vamos, inusual. ¿Sabes? Atrás este joven, supuestamente unos 10 meses atrás, en compañía de otros compañeros, relata, de la universidad y amigos, habían comenzado a jugar a un juego excitante de magia sexual, juego esotérico de invocación, ¿vale? De invocación. Ya habían hecho otras suertes de invocaciones en otros sitios, había ido a varias tiendas, habían ido a varios sitios de superchería y nada resultaba, tampoco habían probado ouijas y demás. Y esto, por lo visto, era más pesado, eran invocaciones ya más serias a entidades demoníacas, eran invocaciones demoníacas a un demonio súcubo, ¿vale? Y esto, por lo visto, por el fatal resultado que les he narrado, sí se dio acaso y claro, el juego este de magia sexual, eso es lo que ellos habían interpretado, un juego, porque de juego tenía poco, alguna persona les había dicho que existía esto y que resultaría emocionante que participar en esto y así, que de acuerdo con lo descrito por aquel personaje, no sé qué de emocionante tiene esto, ni de juego, ¿vale? Habían comenzado a hacer invocaciones. Habían estudiado libros en el ámbito de la demonología y libros antiguos que se encuentran en cualquier tienda de invocaciones, donde vienen supuestos nombres de entidades poderosas, demoníacas, y también de carácter súcubo sexual, y que ellos creían que no ocurría nada, y entonces se fueron más abajo, comenzaron a buscar los lugares donde venden amuletos, donde venden hechizos, donde venden cosas mucho más pesadas, hasta que encontraron algo que sí funcionó. Llamaron algo, obviamente, demoníaco de verdad, hasta que dieron con el libro y con la invocación en el sitio correcto. Correcto para unos fines, digamos, que más que terrorífico, que quién va a discutir que no tuvo efecto la invocación, pero no era ni mucho menos lo que buscaba. ¿Vale? Entonces, este joven describía con detalle cómo al principio sucedían los ataques, como cuando escuchaba aquella música al principio de su primer encuentro, porque eso no parecía ni un ataque, él sentía una emoción enorme en el primer encuentro, una expectación, porque se lo habían descrito como un juego erótico sexual en el que iba a tener sexo con una entidad placentero. Así se lo habían vendido. Entonces, el joven, claro, deseando de que ocurriera, porque le habían descrito que estas mujeres súcubas eran bellísimas, y hasta que esperaba, ¿vale? Esperaba que ocurriera, y claro, y tuvo éxito. Escuchaba primero una música muy lejana, no sabía de dónde venía, extraña, desconocida, parecía venir detrás de las paredes, ¿vale? Escuchaba la voz de una mujer que cantaba y que iba acercándose a él, y se podía percibir además. Al principio parecía todo un juego de magia sexual y además de gran excitación. Entonces comenzaron el juego de magia sexual empezó a convertirse en algo ya poco excitante, porque ya empezaron, después en sucesivos encuentros, ya al tercer encuentro, comenzaron a ocurrir las lesiones, las heridas, el dolor, la pérdida de sentido, la ausencia, las mordidas, los jarones, las heridas, nuevamente la pérdida de control. Sí, y la ausencia de todo. El estado catatónico, casi como si fuera una posesión. Y un desgaste enorme, unos golpes y unas lesiones importantísimas, sangrados, gritos. Era algo terrorífico, algo terrorífico. ¿Vale? En cuestión de 2 meses de que se dieron estos primeros encuentros, en los 2 meses, en los primeros 2 meses, necesitaba ser trasladado en un automóvil a la universidad con 20 años, guiado por un chofer, incluso llegando a autorizar durante algunos días y durante algunas noches, donde estuvieron algunas personas que hasta le ayudaban a incorporarse, ¿vale? Porque este joven, al parecer, sin motivo aparente, aparte de estos encuentros, se encontraba totalmente extenuado. Es como si le hubiera chupado la energía, le dolía todo. ¿eh? No se trataba de un asunto lúdico esto, no, no, no. Ni de un asunto divertido, ni de un asunto de carácter placentero ya, no, no, no. Aquello hería, aquello ya dolía, pero no se podía escapar con lo que había hecho.
Conforme describía, apenas pasaban unas horas, comenzaba a sentir otra vez estos temblores. Cuando ya había pasado un encuentro, a las pocas horas otra vez, y sentía estos temblores extraños. Y esta necesidad de aquella presencia que tenía de atacarlo era obvio, ¿vale? Era un súcubo. Había llamado a un demonio súcubo, sin saber ni siquiera lo que estaba haciendo. Es una presencia oscura, se manifiesta con apariencia femenina. Cuando en los demonios no existe ni el sexo masculino, ni existe el sexo femenino, evidentemente. Son una especie de engaño, ¿vale? La entidad no encarnada no existe el sexo. En las entidades no encarnadas de origen maligno, diabólico o preternatural diabólico, como quieran llamarlo, ¿vale? Esta forma, cuando es una mujer, se suele también manifestar en forma de varón. Así, y este tipo de cosas ahora, digamos, que han hecho y están obteniendo la respuesta siniestra a tan absurda invocación que han hecho, ¿vale? ¿Intentaron buscar soluciones? Pues sí. Primero fueron a un curandero a tratar de hacerle una limpia, pero no ayudó mucho. Los tratamientos médicos tampoco ayudaron mucho. No ha funcionado los anticonvulsivos, la medicación tampoco ha funcionado. No ha servido absolutamente para nada. Probaron con sedantes, tampoco, ¿vale? No ha funcionado aun estando bajo medicación. Sedante, nada. Y tienes estos arrebatos, se le esté dando el tratamiento que se le esté dando. Era evidente que el tiempo se iba. Las palabras que el sujeto repetía en el estado catatónico e incoherentemente y en un lenguaje que nadie podía entender, ¿vale? De forma repetitiva, imponía bastante, ¿vale? Eso daba miedo. ¿eh? El investigador, Romeo, no tardó mucho en averiguar el origen en antiguos textos de esta entidad, porque se quedó con el nombre que este joven decía en un lenguaje, no se sabe si sumerio o antiguo, un lenguaje ya extinto, ¿vale? Es de otra época, ¿sabes? Y había sido recuperado durante largos años, digamos, en la investigación de libros muy antiguos. Había visto que se trataba el nombre de esta entidad, un demonio de origen sumerio o asirio, mencionado en antiguos textos de la época asiria y sumeria. Imagínense, para encontrar este tipo de información, la investigación que tuvo que hacer el doctor Romeo en aquella época, que habían sido recopilados en estos libros a lo largo de muchos años. El único problema es que al momento de saber el nombre, aquella entidad también se veía descubierta, según nos narraba Romeo. Estos hombres fueron tan insensatos, los parapsicólogos que le llevaron, bueno, los supuestos parapsicólogos que llevaron el caso a Romeo, que descubrieron el nombre de la entidad, y esto solo lo tiene que hacer el exorcista, descubrirla. Porque hay una fase de negación y otra fase de descubrir el nombre de la entidad para pedir que se vaya, evidentemente. ¿Qué hicieron estos hombres? Pues claro, Romeo vieron el grosso error que habían hecho en buscar estos libros y en descubrir el nombre de esta entidad. Cuando Romeo verificó los libros y vio que ellos habían visto el nombre de la entidad, él se dio cuenta que al hablar entre ellos y la entidad ve y escucha, porque ellos ven y escuchan, aunque nosotros no los veamos, que ha sido descubierta, entonces la entidad ya le sabe información y ya le da ventaja, y el exorcista o la persona que quiera echar a esa entidad parte con una desigualdad fragante, ¿vale? Este reputado parapsicólogo, que tenía una amplia experiencia en el terreno de la demonología, tanto así que este hombre tenía contacto en altas esferas eclesiásticas. Este reputado parapsicólogo de verdad, el señor Romeo, claro, la primera vez que va, intentar que se abra un procedimiento de los protocolos eclesiásticos en la burocracia de la iglesia, evidentemente, porque esto es complicado que se hablan estos procesos.
para alcanzar a llegar a un nivel donde se pudiera considerar la posibilidad, evidentemente, tratándose de una entidad demoníaca, de realizar un exorcismo, ¿vale? Un exorcismo mayor no es ni echarle una bendición ni ningún trabajito. Estamos hablando de un exorcismo. Tenían que buscar un experto en estas lindes, en la Ciudad de México, sino traerlo de donde fuera o de donde tocara, ¿vale? La propia iglesia se encargaría de esto, pero para que lo aceptaran tenía que cumplir ciertas cosas, ciertas normas. El primero, demostrar que ahí había algo en los análisis clínicos, es examinarlo exhaustivamente, preguntar a las distintas entidades, porque la iglesia para esto es muy rigurosa. Esos análisis ayudarían evidentemente muchísimo, porque ya se descartaría, digamos, la enfermedad psiquiátrica, ¿vale? Y sobre todo la enfermedad de algún tipo cancerígeno o un proceso de leucemia que pueda dar esas medicaciones o esos procesos de enfermedad de alucinaciones y esos estados. Eso ya estaba médicamente totalmente descartado, que fuera un problema médico o psicosomático, ¿vale? Entonces, claro, el experto tenía que ahora que cumplir ciertas cosas. Primero, demostrar que ahí había algo, ¿vale? Evidentemente. Y para ello tenía que tomar fotografías, porque no servían las fotografías de estos aficionados a la parapsicología, por denominarlo de alguna manera. Esa fotografía no valía, ¿vale? Y ahora minuciosamente había que tomar fotografías de carretes de alta velocidad, y había que lograr obtener una fotografía en donde el ente, el demonio, se le viera o se viera la manifestación. Y había que acreditar audios también, ¿vale? Para acreditarlo en la iglesia, estas pruebas. Y otro tipo de cánones, como seguir los sacramentos de la iglesia católica. Si no se había sido bautizado, ser bautizado, tendría que bautizarse. Si tenía novia, que esta fuera la esposa, casarse, ¿vale? Porque claro, tenían que aceptar todo, porque partían de una desventaja, que era de que él invocaba al principio los placeres sexuales y llamaba a la entidad. No es igual que una, digamos, posesión normal, donde tú abres la puerta y entra. No, tú lo llamas. La iglesia ya parte en desventaja. Entonces, claro, lo primero que es para recuperar ventaja, tienes que aceptar los preceptos y los sacramentos de la doctrina católica. Eso es fundamental, ¿vale? Y todos los cánones religiosos de la iglesia. De lo contrario, la iglesia no arriesgaría, a un exorcista a enfrentar algo y a una batalla que ya tenía perdido con el peligro que esto conlleva. Esto es muy serio el exorcismo. Algunos han tenido consecuencias funestas y han acabado incluso hasta en los tribunales, ¿no? Así que tenía que negar el pecado, ¿vale? Este joven se llamaba Johann, ¿vale? Y había traído este plano, él había abierto una puerta, lo había llamado y lo seguía llamando. Ya está, porque en el estado catatónico él ya subconscientemente, incluso pasando estas aberraciones y estos ataques, lo seguía llamando a su manera, en sus trances, ¿vale? Porque ya estaba hipnotizado, como hipnotizan la sirena a los marineros, aunque sepan estos marineros que lo van a llevar a una muerte segura, ¿sabes? La ignorancia no justifica el perdón, así que es que todavía faltaría eso, el tiempo lo premiaba y más que nunca, porque ahora se sentía una oscura sensación sabiéndose descubierta esta entidad, trataría de apresurar el paso. La entidad no es tonta, el demonio no es tonto. Y si intentaba hacerle algo grave a Johan, intentaría hacerlo rápido antes que llegara el exorcista, ser descubierto y combatido, porque eso, claro, la entidad diría: yo de aquí me quito de en medio y yo voy a hacer lo que tenga que hacer, que ya se puede imaginar a qué viene un demonio, a la perdición del alma, antes de que llegue el sacerdote. Evidentemente, yo tonto no son, ¿vale? Son entidades de carácter angelical y su inteligencia muy superior a la inteligencia humana, teniendo dones como la precognición, ¿eh? y teniendo atributos que no tiene ningún ser humano. Entonces el investigador demonólogo mexicano tendría que ir a verlo, tendría que estar presente durante el ataque. Aunque suene cruel, tendría que sentarse, esperar a que el muchacho, para acreditar eso, a la iglesia fuera agredido.
y en ese instante tomar la fotografía, poder acreditar que había este sonido extraño cuando sonaba la música con algún aparato parapsicológico que la capte y que capte la presencia de la entidad en campos electromagnéticos. Después la iglesia misma se encargaría e incluso no cobraría nada económicamente, aunque eso no sea de interés, el documentario, cada cosa guardarían todas las evidencias. ¿Vale? Hay que guardar todas las evidencias después en ese sitio, en ese momento, al encontrarse esto, supieran lo que pasó exactamente cuando fuera para allá el sacerdote. No se puede ir el mismo día a tomar un autobús y ir para allá, no, no, esto hay que ir sobre seguro, con el caso estudiado, reflexionar un tiempo, diseñar una estrategia, saber a qué entidad se enfrentan y con todos esos parámetros lleva un proceso. Y el tiempo se había perdido un tiempo por estos inútiles precioso, porque no se le puede llamar de otra manera. Porque llevaban meses estudiando algo de lo que no tenían ni pajolera idea, dejando que ese chaval se consumiera y se muriera, ¿eh? Por meterse, porque tenían un programita de radio y iban de investigadores parapsicológicos, cuando la parapsicología es muy seria. Para ser parapsicólogo hay que ir al Ateneo Pontífice de Roma, por ejemplo, ya tener el nivel universitario, cursar 5 o 6 años es una disciplina universitaria multidisciplinar que requiere la especialización en muchos campos y años de estudios y de práctica. Y ya cualquiera que tiene un programita de radio pues, y dice y cuenta 4 casos ya se cree que es un experto. La parapsicología es algo muy serio, señor. Muy, muy serio. Y aquí tenemos las evidencias. ¿Vale? Así que esto ahora ves cómo ayudarían con esto. ¿Eh? Porque para preparar tanto la iglesia, ahora lo tenía que aceptar, estaba por ver si lo aceptaba, todavía faltaban bastantes días con el estado tan crítico de salud de Joan, que un sacerdote exorcista estuviera preparado y fuera designado, y acaso una vez iniciado el proceso, créanme, esto no se resuelve en una visita en 2, ni en 3, ni en una semana, ni en un mes. Esto puede tardar semestres, incluso años puede tardar, ¿vale? Desafortunadamente, ¿eh? Cuando ya todo estaba preparado, se reunió toda la información y todo lo que la iglesia pedía, gracias a estos estúpidos que llevaron tarde el caso al profesor Romeo de México. Adivinan qué pasó 2 días antes de que el sacerdote exorcista fuera a visitar a Johan para practicar el exorcismo. ¿Saben qué pasaron esos 2 días antes? Porque Johan falleció por esta negligencia. Y este caso vale para que el que se quiera dedicar a esto del misterio y la parapsicología y asesorar a una familia cuando vea un caso de esto, ¿vale? Mejor vete, yo que sé, al Tanatorio de los Muertos a 3 psicofonías, hace un programa, te lleva 4 aparatitos de eso, da 2 carreritas y después le pones 2 musiquitas con los efectos de sonido y todo, ¡ah! Y de sí que has descubierto la entidad tal que te lo estás inventando y deja de joder a una familia, y perdonen el lenguaje, que ha perdido un hijo con 20 años, con un futuro espectacular, con buenos estudios en una buena universidad, un futuro por delante, y que desafortunadamente el profesor Romero, que le llegó el caso tarde, no pudo ayudar. Este es un caso bastante dramático y duro, ¿vale? Estaba ese chico tratando hasta los últimos días de luchar con un esfuerzo titánico, y todos desolados, la familia, el profesor, porque este chaval había muerto, ¿vale? También el investigador, visto lo visto, cambió su domicilio, se apartó durante un tiempo de todo esto porque quedó traumatizado, porque era evidente que ver la muerte de una persona de 20 años en la cual mueves todo tu influencia, todo tu esfuerzo, toda tu buena fe y ves cómo esta criatura se muere, pues claro, el hombre quedó bastante impactado. ¿Para qué sirve esto? Pues aquellos supuestos expertos que no se metan en estas cosas, ¿vale?
porque hay un chico muerto, ¿vale? Y 2 o 3 cosas más a las personas que acceden a los juegos sexuales, ¿vale? Mejor poneros esponja o vais a donde tengáis que ir a desahogaros, pero no hagáis estas cosas. Porque este es el resultado de invocar a un demonio sexual. Porque son demonios, no son súcubos. Esto no es que te venga una tía que está súper buena a... ¡Ay, No. Esto no va de eso. Que te venga una mujer como esa Pataki y te empiece a cantar aquí, no sé qué, a tocarte. Pues al principio es así. Al principio los primeros encuentros son así, incluso más excitantes. Y llega a un estado místico de excitación que no te lo puede dar una mujer. ¿Por qué? Porque estás en trance, estás siendo poseído a través del pecado capital de la lujuria. Esa entidad ya te ha estudiado, te está viendo tu debilidad carnal, sabe por dónde tocarte, sabe hacerte lo que no te ha hecho nadie y después ya te posee directamente en esos trances. Te agrede y lo peor, el súcubo te quita toda la energía vital y la bioquímica y acabas consumido. Es como un parásito que te queda en el tuétano. Sí. Este hombre le costó la vida a Johan, ¿vale? Por abrir las puertas, por cometer el error, pues pagó con su vida, ¿vale? En estos casos la práctica del exorcismo católico es muy solicitada, es prolongada, es difícil, es compleja. Se tiene que buscar muchas soluciones previas. Una vez que se determina por parte de la autoridad pertinente la existencia de un fenómeno, en este caso de posesión, todavía toma más tiempo para que se asigne a un exorcista, que debe ser un sacerdote intachable, generalmente una persona de gran experiencia en estas lindes y de gran virtud. Después se designará a posteriori los ayudantes y después vendrá el rito adecuado al tipo de posesión, las oraciones, en fin. Eh, en fin, estos ritos también no solo está el católico, también está el rito judío, mediante los rituales pidiendo la protección, suelen ser muy reservados, el ritual de los judíos. Solamente los judíos de origen judío y con sangre judía pueden acceder a este tipo de ritos mediante aprobación, suelen ser muy reservados y es habitual que ocurra también que se vean muchos problemas para esta entidad está también con el rito judío, ¿vale? Entonces, claro, ya para cerrar el caso, este investigador serio, al que le hemos cogido, digamos, el seudónimo de Romeo Porcia, tenemos que mandarle desde aquí un abrazo por desvelar al mundo del misterio un caso de tal injundia y sobre todo de compartirlo en diferentes medios con diferentes colegas suyos, ¿vale? Y que divulgadores y humildes aficionados al misterio, personas que investigamos, leemos y que sobre todo comunicamos como yo, pero que no nos metemos en el terreno de la demonología, no nos atrevemos nunca a asesorar a una persona poseída sin buscar la mano experta en la Iglesia Católica o bien ya sea primero descatalogando un problema médico y claro, decirles desde aquí que cuando vean un problema de esta injundia, que llamen primero por el primer orden, descartar problemas psiquiátricos, el problema psicológico, el problema de intoxicación, el problema de salud de una enfermedad no detectada. Por otro lado, también muy importante, hacer las pruebas. Primero llamar, aunque sea un diácono o algo, y que vea si el sitio donde duerme está infectado, si tiene algún objeto infectado. Eso ya con el experto de la iglesia por delante. Ellos son los que tienen que manejar el caso de la demonología. Y por eso yo estaba tan entusiasmado por narrar este caso, porque estos son casos no solo de misterio, para daros miedo y demás, no, son casos para advertiros que el demonio existe, el mal existe. Y la lujuria y el sexo, que es el primer antídoto, y la pasión con más fuerza, es usada por el demonio. No hay nada que genere más dinero como la pornografía y los ataques sucubos cada vez son más
importante. Hay una vasta cantidad de casuística con los súcubos. Así que espero que les haya gustado el caso, espero que hayan aprendido y desde aquí, desde España, mandarles un saludo, sobre todo también a mis compañeros de programa Bajo el Umbral, que me gustaría compartir este caso también con ellos. Ya saben que está a mi entera disposición, se los he comentado a ellos. Y nada, decirles que por favor no invoquen los juegos de magia sexual. Porque el fenómeno sucubo es muy sabido y hay bastante prensa sobre eso, por decirlo de alguna manera. Pero los juegos esotéricos de magia sexual es como la Ouija, es un portal de doble filo. Es algo que no se conoce tanto, que te lo venden como inofensivo, pero que suele y está archiprobado de que es una invocación a demonios sucubo cuando se practica el juego sexual con invocación. Y el sucubo no es una mujer, un espíritu de una mujer, no. El sucubo es una entidad que no tiene sexo. El demonio no es ni mujer ni hombre. Es una entidad que a través del sexo está para robarte la energía y matarte. Poseerte y después buscar la perdición espiritual y la perdición física y robarte absolutamente todo. Después de toda esta crónica, en medida de lo posible, les deseo buenas noches. Les mando un saludo desde España y espero que les haya gustado. No les voy a decir que le den a like, no me gusta pedir like. Eso ya es decisión propia. Lo que sí les voy a pedir es que por favor no invoquen a entidades de este tipo. Gracias.